Buenas tardes. Les vamos a presentar la mesa que nos acompaña hoy. En primer lugar, vamos a presentar a la doctora Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a seguir acá a mi izquierda con la presidenta del Comité de Crisis, la doctora María José Sanglá. Nos acompaña Alicia Bañuelos, la ministra de Ciencia y Tecnología, que ustedes saben que trabaja en forma permanente con el Ministerio de Salud, y la doctora Rosa Dávila, que es la coordinadora ministerial del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar acá presentes, los que pueden estar, los que nos acompañan virtualmente. Hemos recibido la visita de la doctora Carla Bisotti, que era una visita que ya teníamos hace rato programada, pero bueno, entre sus viajes a Rusia y todas sus actividades que debe realizar desde su tarea, la secretaría que ella conduce es una secretaría que tiene muchísimos programas con los que trabajamos acá desde el Ministerio de Salud de la provincia, así que vino a hacer una tarea general de muchísimos temas, donde abarcamos todos los proyectos que trabajamos en conjunto, nación y provincia, y bueno, y principalmente para hablar del tema de las vacunas. Así que bueno, muchísimas gracias Carla por haber venido, y bueno, estamos a disposición de ustedes. Vamos a establecer un orden de acuerdo a la inscripción que han realizado. Hay 2 micrófonos dispuestos para aquellos que están de manera presencial, y los que lo han hecho de manera virtual tenemos aquí las preguntas. Comenzamos con Andrés Morales de FM Radio La Bomba. Bueno, buenas tardes, el saludo para todos ahí en la mesa. Bueno, mi pregunta es saber, Carla Bisotti, bueno, buenas tardes, bienvenida a la provincia. ¿En qué situación epidemiológica encontró la provincia de San Luis en comparación a las otras provincias argentinas, y en qué situación se encuentra la vacunación aquí en la provincia? Muchas gracias. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto grande estar acá. Ministra, muchas gracias por la invitación y por el contacto permanente, y a todo el equipo. La verdad que siempre durante la pandemia hemos articulado muy bien con la provincia de San Luis. La verdad es que la gestión de la pandemia de la provincia ha ido muy en articulación con la nación y por supuesto con los municipios. Charlamos durante la mañana con la ministra y con parte del equipo el esfuerzo que se está haciendo en este momento en función de lo que significa la búsqueda, el rastreo, la vigilancia epidemiológica para identificar los casos y para poder gestionar esos casos, para poder aislarlos y para poder rastrear los contactos estrechos y poder también hacer ese aislamiento para interrumpir la cadena de transmisión. En ese sentido, la expansión de los testeos que se ha realizado en la provincia es muy importante, y la situación epidemiológica es... me cuesta decir buena porque es muy dinámico todo, pero es una situación en la cual se está trabajando fuerte y el número de casos se encuentra en un parámetro estable y no muy alto, con un sistema de salud que no está en tensión, que es el objetivo más grande, sabiendo que es un virus nuevo al cual todavía una parte muy importante de la población es susceptible, que todavía no hay un tratamiento que lo resuelva. Se ha avanzado con estrategias terapéuticas que pueden reducir la mortalidad, que son muy importantes, y que estamos iniciando este panorama, esta perspectiva, este horizonte concreto que es la vacunación. Así que mientras tanto es bien importante seguir sosteniendo las medidas de cuidado, y justamente para eso es muy importante también informar esta situación. Y en relación a la vacunación, como todo el país, hemos empezado a recibir las primeras dosis de la vacuna, el primer y el segundo componente de la vacuna Sputnik V. En la primera entrega, la primera distribución de 300.000 dosis, ya en el país se ha notificado aplicadas un poquito más del 93% de las dosis, y se hizo la distribución de los 110.000 primeras dosis que se recibieron la semana pasada, y San Luis está dentro de los avances de metas más importantes, no solamente con la aplicación, sino también con la notificación de las personas vacunadas. Así que también avanzando en coordinar esta, que es la campaña de vacunación más importante de nuestra historia, para proteger personal de salud, y luego ir avanzando con las poblaciones objetivo en función de esta primera etapa, que es disminuir la mortalidad en Argentina.
La pregunta para Angie Calderón Puglisi de Radio del Plata y el programa Crónica lo ha hecho de manera virtual para la secretaria Bisotti. ¿Qué otras vacunas, además de Sputnik V y la de Oxford AstraZeneca, está evaluando el ANMAT? Ahí hay dos ejes. Uno es el contacto, digamos, y las negociaciones que está teniendo el Estado argentino con los laboratorios, y en relación a los contratos, está firmado el contrato con la Federación Rusa, está firmado el contrato con AstraZeneca y está firmado el contrato con COVAX, que es un mecanismo internacional, y estamos negociando con Sinopharm de China, Sinovac y de Butantan, que también es de China a través de Butantan, CanSino. Estamos trabajando fuerte también con Janssen, así que son varios los laboratorios con los que se está negociando, y ANMAT analiza y evalúa ya y tiene el registro transitorio y de emergencia de Astra y de la aprobación transitoria y de emergencia de Astra y de Pfizer, y también a través de su recomendación el Ministerio ha aprobado el uso de emergencia también de la vacuna Sputnik V y está evaluando la vacuna de Janssen. El resto de las vacunas, a medida que se van recibiendo la información, también se está trabajando en recibir información por parte de la vacuna de Sinopharm y por parte de una vacuna que es una transferencia de tecnología de AstraZeneca a India, que se llama Covishield. Son las que está recibiendo información en ANMAT, y por supuesto está abierto a recibir la información de todas las vacunas que tengan esa información, los análisis interinos, para poder definir la evaluación de ANMAT. Escuchamos a Héctor Acosta de FM Master 100.7 de La Punta. Buenas tardes, doctora Bisotti. Mi consulta es si hay alguna estimación en cuanto a qué porcentaje de la población puntana tiene que estar vacunada como para tratar de volver de alguna manera a la vieja normalidad. Y es difícil la pregunta porque todavía es un momento en el cual estamos transitando la pandemia, estamos viendo lo que está pasando en el hemisferio norte con la segunda ola, y en Argentina hemos logrado desacelerar el aumento del número de casos, así que la pandemia está sucediendo, por supuesto que no pasó, están realizándose los ensayos clínicos y se está produciendo todas las vacunas en todos los países. Así que todavía nos falta tener información de cada una de las vacunas en función de la eficacia final y del rol en la disminución de la mortalidad, la disminución de la internación y la disminución de la infección y de la transmisión de la infección. Así que en ese sentido, esos son un poco los datos que nos van a servir para ver cuál es la población que debería estar inmunizada para lograr ese efecto rebaño. Igualmente, a medida que se va teniendo esta información, el principal objetivo ahora en Argentina es disminuir la mortalidad, aunque haya circulación del virus, porque la escalada de la vacunación obviamente va a llevar un tiempo en Argentina y en el mundo. La población objetivo que se está definiendo, que son los mayores de 60 años y las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, son las que han obviamente tenido más impacto en la mortalidad, así que vacunando esa población y sumándole ejes estratégicos como salud, educación, seguridad y defensa, son esas más o menos 15 millones de personas de población priorizada en esta primera etapa para poder disminuir la mortalidad, aunque tengamos circulación viral. Después, lo que significa la inmunidad de rebaño o el objetivo, digamos, de disminuir la circulación, tenemos que esperar el resultado de la evolución de los ensayos clínicos, saber cuánto va a durar también la inmunidad, las defensas que generen la vacuna, y ver también cuántas personas más se van a infectar. Así que el tema de la circulación no es solo los vacunados, sino también los que tuvieron la enfermedad y cuánto dura la inmunidad de esa enfermedad. Así que hay más todavía preguntas por responder para poder darte esa respuesta. Escuchamos a María José Barroso de Canal 13 San Luis TV. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carla?
Buenas tardes. Mi pregunta es, recién hablaba de que trabaja con San Luis de una manera muy articulada y siempre, digamos, como fuertemente. Nos gustaría saber si van a surgir nuevos acuerdos luego de su visita presencial, digamos, porque el trabajo siempre se ha hecho de manera virtual. ¿Van a surgir nuevos acuerdos de trabajo? Sí, en realidad contaba también la ministra en relación a muchísimos otros ejes que trascienden la pandemia, que ocupó la atención de todo el mundo en este año. La verdad es que se ha seguido trabajando muchísimo en todas las áreas que dependen, digamos, del Ministerio de Salud en general y de la Secretaría de Acceso a la Salud en particular, que van venimos también de visitar el Laboratorio de Salud Pública en relación a todo lo que es VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, todo lo que significa el control de embarazo, todo lo que significa el desafío que implica las dos leyes que se han promulgado en Argentina, interrupción voluntaria de embarazo y la ley de los 1000 días. Implementar esas leyes son un desafío bien grande, todo lo que es el área de crónicas no transmisibles, el tema de la alimentación saludable y de todo lo que se genera en ese sentido. Trabajar no solamente en la vacunación contra SARS-CoV-2, sino también las vacunas del calendario. Se viene la campaña de vacunación antigripal. En ese sentido también hablamos de la posibilidad de poder divulgar el trabajo que se ha hecho también en San Luis en relación a presentación en congresos, analizar los datos. Hablábamos con la ministra de Ciencia y Tecnología en relación a la tecnología y la innovación que tiene San Luis con la app y los sistemas de información que son bien pioneros y muy importantes en la gestión de la pandemia, hacer análisis de esos datos y poder presentarlo en congresos científicos. Así que seguramente, a pesar de la pandemia, trabajamos este año y vamos a seguir profundizando en muchísimos ejes más. Escuchamos a Wences Rubio, Radio del Plata, San Luis, programa Aguante la Radio. Buenas tardes a todo el equipo, a toda la mesa. Buenas tardes, bienvenida a San Luis, Carla Bisotti. Concretamente, dos que van englobadas, ¿no? El tema de cómo se está preparando desde su área y con las provincias lo que está planteado para el reinicio de la presencialidad en la educación, en las escuelas en particular, y en ese sentido, sobre todo lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a cierta, por un lado, apurar que esto se concrete y por otro lado no dar muestras, por ejemplo con el tema de la vacunación, de que realmente hay una política desde ese estado, de ese distrito, de acompañar lo que está haciendo el gobierno nacional. ¿Cómo lo están evaluando ustedes y en ese sentido cómo se va a replicar en la provincia de San Luis, quizás los funcionarios aquí de la provincia, con respecto a la presencialidad en el pronto inicio de la escuela, ¿no? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. La presencialidad es una prioridad para el Estado Nacional y así lo ha consensuado con los 24 gobernadores y las 24 gobernadoras. Hemos aprendido en el mundo a clasificar las actividades de alto, mediano y bajo riesgo, y en ese sentido nos parece que trabajar fuertemente en generar las condiciones para dar ese paso para que la presencialidad en las escuelas, por supuesto, de una manera particular, diferente a la de 2019 y con un monitoreo muy cercano para ir definiendo los pasos a seguir, teniendo en cuenta la diversidad del país, las particularidades de cada provincia y dentro de cada provincia la diversidad y las diferentes situaciones en relación a cada área, a cada escuela también, analizando todos los factores, y en eso Educación y Salud han trabajado muy de cerca. Hay un consejo asesor que está compuesto por Salud, Educación y expertos externos. En el Consejo Federal Consultivo de Educación se está trabajando en un protocolo y un poco la idea es pensarlo como que las clases sean lo primero que se inicia y lo último que se cierra, en el contexto de ya desagregarlo a lo que es los niveles municipales, ¿sí? Que no sea
algo como decir hay clases o no hay clases en todo el país, sino que se analice lugar por lugar, escuela por escuela y el trabajo a partir de esa situación. Y en ese sentido, también lo dijo el presidente y también lo dijo el ministro de Salud, la vacunación de docentes y no docentes de inicial, primaria y secundaria son justamente como objetivo de actividad estratégica para sostener la presencialidad. Eso no quiere decir que no puedan empezar las clases si no se vacunaron todos los docentes y las docentes, sino que se inicia este trabajo como se está haciendo con el personal de salud, que se inicia la vacunación y mientras tanto se siguen prestando las actividades con cuidado. Así que en ese sentido está el tema de, por supuesto, la situación mundial en relación a la provisión de vacunas y la llegada de vacunas para poder dar respuesta a la demanda de la planificación del plan estratégico. En ese sentido, se está articulando con todas las jurisdicciones para que cada provincia, que cada jurisdicción, en función del país federal y del plan estratégico provincial, se pueda generar la estrategia justamente para poder vacunar a los docentes y no docentes de estas áreas. Así que en relación a Ciudad de Buenos Aires está trabajando en el marco del Consejo Federal también, así que nosotros esperamos que la semana que viene con el Consejo Asesor y el Consejo Federal de Educación se pueda llegar a un consenso para tener un marco en el que cada jurisdicción, en función de la situación epidemiológica y sanitaria y no otra, se pueda lograr avanzar en ese sentido. Federico Capella, de la Noticia San Luis. Buenas tardes a todas. Para la ministra Sosa Araujo, si nos podría dar un detalle de las vacunas que ha recibido San Luis, cuántas personas han sido inoculadas con los dos componentes y la relación entre casos leves y graves que ha tenido San Luis en la pandemia en términos porcentuales. Bien, bueno, en relación al tema de las vacunas, ya hemos vacunado todo lo que se recibió de el primer componente, lo que recibimos los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, que fueron 3.150 dosis, y ya estamos aplicando y terminando las segundas dosis de esos componentes, teniendo en cuenta que hubo una segunda remesa que llegó los primeros días de enero y que se aplica a partir del día 21. Y en el día de hoy comenzamos a vacunar ya con la la entrega que llegó en estos días de las 2.000 de dosis del componente 1. Así que la verdad que estamos vacunando, como decía la doctora Bisotti, en condiciones óptimas o de acuerdo a la planificación que ya había estipulado Nación. Bueno, y en relación a los casos leves y moderados, bueno, nosotros tenemos actualmente 1.500 casos activos, un poquito más de 1.500 casos activos, que están más bien leves. En terapia intensiva solamente tenemos 10 personas hoy. Uno es pediátrica, que es la persona que está sin respirador, y el resto, bueno, son personas que están internadas. Y bueno, tenemos que tener siempre en cuenta esa diferencia que vemos diariamente en cuanto a los testeos que hablábamos, que es importante el testeo para determinar la cantidad de positivos, porque si bien hoy estamos viendo estos activos, no queremos que aumenten y no queremos que pasen a moderados para después a graves. Están todos en domicilio, son muy pocos los que tenemos en el hospital. Serán 20 casos, creo aproximadamente, no más que eso, que por lo general van a hacer un tratamiento ambulatorio, como es el del plasma, después se retiran, así que solamente en terapia intensiva, como te decía, 10 personas. Darío Irusta, del portal Vecinos de la Punta, la pregunta de manera virtual. The Lancet publicó los estudios clínicos de la vacuna Sputnik. ¿Esta publicación contribuyó a que aumente el interés de la población por vacunarse? La pregunta para la secretaria Bisotti. Sí, ahí dividirla en dos ejes. El primero, y me parece muy importante la aclaración, porque hubo por ahí hay una confusión en ese sentido. La publicación del Lancet reafirma lo que Argentina había recolectado en las visitas a Rusia y que el ANMAT tenía presentado y en función de lo cual se realizó la aprobación de emergencia, y esa información se había presentado también en forma confidencial en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. En algunos momentos
parece como que recién se terminó y por eso la publicó Lancet, pero es bien importante aclarar que el ensayo se hizo el corte, se hizo el análisis interino, se presentó a las entidades regulatorias, ya son más de 15 los países que autorizaron la vacuna Sputnik V, y lo que sucedió ahora es la publicación de esa información en una revista revisada por pares que complementa la posibilidad de divulgación de esa información, que es realmente importante y que sin lugar a dudas va a aumentar la confianza y va a despejar cualquier tipo de dudas que podía haber en relación a la vacuna. Quienes necesitaban ver esa información publicada, seguramente con la robustez que tiene y con lo sólidos que son los resultados y lo bueno que son los resultados de este análisis interino, muchísimas más personas van a estar mucho más tranquilas y realmente van a poder avanzar para recibir la vacuna. De hecho, la demanda, las inscripciones y el acercarse para recibir la vacuna ha sido muy importante en varias de las provincias, y Silvia, vos me contabas que también ha aumentado la inscripción en este caso, personal de salud, así que todo lo que se pueda hacer para mejorar la confianza de la población en las vacunas es muy, muy relevante. Pero también es importante aclarar que esa información había estado presentada en ANMAT, y con esa información ANMAT realizó la sugerencia, la recomendación de la aprobación de emergencia. Escuchamos a Diego Ahumada de FM La Finur. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para la doctora Bisotti, quisiera conocer su opinión sobre el Hospital Central que se está construyendo aquí muy cerca, y si cree que puede ser el lugar de referencia en la región en materia de salud. Muchas gracias. Gracias. La verdad que le contaba a Silvia y le contaba al equipo que el ministro de Salud, Ginés González García, había estado visitando la provincia y quedó impactadísimo con el hospital, con el desafío que eso implica y con la oportunidad que implica no solo para la provincia, sino para la región, la tecnología, la cantidad de camas, la visión y el proyecto que significa y que implica. La verdad es que me parece que tenemos que tratar de visualizar la salud como el eje del desarrollo de la economía y la articulación con los distintos subsectores del sistema de salud. También después de esta pandemia nos ha mostrado que se puede trabajar en conjunto, que se puede tener una mirada muy integradora, y que no solamente dentro de la provincia se pueden integrar distintas sistemas, digamos, áreas o subsistemas de salud, sino también puede ser referencia regional sin lugar a dudas, además de que de la tecnología y del proyecto es hermoso. Claudia Maciel de SM Noticias Web, para la doctora Bisotti, ¿tiene alguna proyección al 2022 basado en estadísticas y observaciones con respecto a esta pandemia? 2022. No, digamos, no creo que nadie tenga una proyección, digamos, en relación a, estamos viendo lo que está pasando en el hemisferio norte, nadie proyectaba el impacto que está teniendo la segunda ola en el hemisferio norte, países que tienen sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro están llegando al límite, están desbordando su sistema de salud, países que no habían tenido una primera ola muy importante están teniendo una segunda ola, digamos, muy problemática. Países han cerrado por más de un mes todas las actividades, así que nosotros tenemos la expectativa de poder aprovechar, entre comillas, el verano y la clasificación de actividades de alto, bajo y mediano riesgo, y el trabajo en conjunto nación, provincia, municipio, con los medios de comunicación, que son claves para poder ir contando lo que está pasando en el país y en cada una de las provincias, para que la población también tenga un rol clave en esta información para la acción. Así que la expectativa es poder
sostener la mayor cantidad de actividades, poder ir ampliando las actividades productivas, comerciales, recreativas, sociales. El turismo es un ejemplo. Estamos teniendo una temporada de turismo mucho mejor que de la que se esperaba. La verdad es que se está trabajando fuerte con protocolos y tanto obviamente los gobiernos como el sector privado tienen un compromiso bien grande en relación a esos protocolos. Así que la proyección no, pero sí la expectativa es que podamos aprovechar esta situación para también poder avanzar en la vacunación y que tengamos lo antes posible la mayor cantidad de personas que tienen más riesgo de enfermar y morir vacunadas para poder disminuir la mortalidad y que el invierno, los fríos, las temperaturas más frías nos encuentren en una mejor posición que el hemisferio norte. Escuchamos a Paula Romina Odone del Diario de la República. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. La pregunta es, ¿qué le dirías a los y las argentinas que por ahí sienten mucha desconfianza acerca de colocarse la vacuna, sobre todo los adultos mayores? Gracias por la pregunta y por decirlas, porque somos todas mujeres. Es verdad que no nos habíamos dado cuenta. Mira, una de las cosas más importantes, el desafío más grande que tenemos en Argentina desde el Estado, sin duda, es poder mirar la campaña de vacunación y la gestión de la pandemia desde un punto de vista sanitario y dar información oportuna y transparente en un contexto en el cual, como contábamos, se están teniendo lugar como digamos, la pandemia, la investigación, la producción de las vacunas y la implementación de la campaña. Por lo tanto, la verdad que hay incertidumbres que no hay habitualmente cuando se implementan otras campañas de vacunación. Entonces hay muchas preguntas que por ahí nos hacen periodistas y los medios que todavía no podemos responder y que normalmente respondemos, pero sí hay muchísimas certezas y las certezas más importantes es que las vacunas que están recibiendo las aprobaciones de uso de emergencia y transitoria tienen información muy sólida y muy robusta en relación a su seguridad y a su eficacia. O sea, que son vacunas que son seguras, son vacunas que además en Argentina se está haciendo una vigilancia de la seguridad de las vacunas con una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas externa, que es el 5º informe que publica, que está en la página web del Ministerio, que para el viernes pasado hay alrededor de 12.000 eventos relacionados temporalmente con la vacunación, clasificados, de los cuales el 97% de los que están relacionados con la vacuna son fiebre, dolor muscular, dolor en el sitio de inyección, que aparecen entre las 6 y las 8 horas de la vacunación y desaparecen en las primeras 24 horas. Así que la verdad es que la gran mayoría son leves y moderados y se autolimitan. Así que la información en relación a la seguridad de la vacuna es sólida en los ensayos clínicos y es sólida también en la implementación en Argentina y en los países que se está utilizando, y también la vacuna que estamos utilizando por ahora en Argentina es, por ahora porque van a venir otras, es una de las más eficaces. Así que uno ahí tiene que ver esto, ¿no es cierto? Los mayores de 60 se han llevado el 82% de la mortalidad en esta pandemia y tenemos una herramienta que lo puede prevenir con muchísima eficacia. Así que las fuentes de información son claves y realmente poder acceder a esa información es importante, así que desde el Estado estamos para poder evacuar todas las dudas y construir esa confianza. Escuchamos a Antonella Camargo del Chorrillero. Buenas tardes. La pregunta va dirigida a la ministra de Salud. En los últimos días circularon versiones de que se estaría colocando la vacuna o ofreciéndola a dirigentes políticos, a autoridades de instituciones, y bueno, queríamos saber si esto es así y si es así, ¿a quiénes? La vacuna está dirigida principalmente y se ha vacunado al personal de salud y personal estratégico que está relacionado con el gobernador, y la vacuna no se ofrece. La vacuna es voluntaria, uno se inscribe y, como decía ella a un principio, está todo nominalizado, tienen toda la nómina de las personas que están vacunadas y estamos vacunando como corresponde. La pregunta de Gustavo Sen, de Periodistas en la Red.
Para la doctora Bisotti, si están confirmadas el 1.000.000 de vacunas de Sinopharm que estaban en trato con China y cuándo llegarían. Está en negociación, no está confirmado, no está firmado el contrato, así que en cuanto eso se defina, seguramente se informará. Santiago Esculi, Doctor Rock FM de Villa Mercedes. Para la doctora Bisotti, ¿cuáles serían los protocolos o el accionar que aconsejará el Ministerio de Salud frente a una nueva ola de contagios en nuestro país? ¿Es posible tomar ejemplos de países que pasaron por esto considerando nuestra idiosincrasia? Difícil también la pregunta, un poco la contesté antes, la expectativa es hacer todo lo que podamos hacer y aprovechar toda la experiencia del mundo y nuestra, justamente en función de la realidad de Latinoamérica y de Argentina, para minimizar el impacto de la segunda ola, y en eso las medidas y las recomendaciones y el monitoreo epidemiológico del riesgo epidemiológico a nivel departamento, municipio es clave. La vacunación va a tener un rol clave también y obviamente la comunicación y el rol individual de cada uno y de cada una también va a ser importante, así que la expectativa es poder minimizar la segunda ola y si hay algo que aprendimos es que hay que ir viendo minuto a minuto para ver qué recomendación y qué medidas se puede tomar de vuelta, sosteniendo las actividades productivas, las actividades comerciales, tratando de sostener la presencialidad lo más posible en relación al sistema educativo, porque lo que vemos es que en esos ámbitos, en los ámbitos productivos con protocolo, en los ámbitos comerciales con protocolo, no es que se generan nuevos casos. Entonces, ir viendo justamente dónde son las fuentes de infección para poder informar y tratar de minimizar las fuentes de infección, por supuesto, desde el punto de vista epidemiológico, con la detección, el testeo, el rastreo y el poder transmitirle a la comunidad la importancia de que si somos caso confirmado, hacer el aislamiento, evitar el contacto con otras personas, y si somos un contacto estrecho, también hacer el aislamiento para minimizar la posibilidad de transmisión, sigue siendo fundamental. Y mismo quien ha recibido la vacuna, hasta tener defensas, hasta poder disminuir las posibilidades de infección, se necesita un tiempo. Así que no tener una falsa sensación de seguridad en relación a que recibí la vacuna y al día siguiente vuelvo a 2019, porque eso ha generado también en otros países y en Argentina también la detección de casos, ¿no es cierto? Por ahí genera una falsa sensación de seguridad mientras está haciendo efecto la vacuna y nos dejamos de cuidar y se necesitan obviamente el tiempo para que haga efecto. Así que aprovechar para recordar eso, esperar que podamos minimizar el impacto de la segunda ola y saber que lo vamos monitoreando y tomando las decisiones en conjunto con las provincias, con los expertos, con las sociedades científicas y en función de una realidad epidemiológica que muchas veces es muy distinta en cada provincia y dentro de cada provincia en cada departamento. Gustavo Reviglio, de Edición Abierta, para la doctora Bisotti. La pandemia se politizó y Cambiemos hasta llegó a negar su existencia y puso en duda la efectividad de la vacuna. ¿Cuál es su opinión de estas posturas opositoras desde lo médico y desde lo político? Un poco la postura del gobierno, del Ministerio de Salud y la mía personal es seguir trabajando, seguir gestionando, seguir informando. La verdad que el desafío es lo suficientemente importante como para minimizar esa posibilidad. A nosotros nos preocupa mucho que alguien decida no vacunarse o que alguien no confíe en una herramienta tan importante como la vacuna porque haya escuchado una información incorrecta, y mucho más si esa información incorrecta fue dada en forma, digamos, a propósito para generar confusión. Así que desde ese punto de vista me parece que lo mejor que podemos hacer es informar a la población para que pueda tomar la decisión en este contexto que, como decía Silvia también, la vacunación es voluntaria justamente por la particularidad que tiene la situación, la pandemia, la incertidumbre. El objetivo del Estado es poder generar confianza para que la población objetivo decida
decida vacunarse, y me parece que eso está funcionando. Me parece que a medida que pasa el tiempo, que se van derribando los mitos, que se van aclarando las noticias falsas, la población se va dando cuenta que el Estado está generando las acciones en un contexto muy complejo a nivel mundial de producción de vacuna y de competencia para tener las vacunas. Hay países que tienen 9 dosis por habitante compradas y otros países que todavía no han podido iniciar la vacunación, así que en ese contexto muy complejo, un Estado que está priorizando la salud y que está focalizado en trabajar y gestionar, me parece que es la mejor respuesta ante cualquier duda que se pueda tener. Escuchamos a Marta Pérez del programa Infovivencias Radio del Plata San Luis. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Doctora Bisotti, ¿qué se sabe hasta el momento de la nueva cepa? ¿En qué se diferencia con la actual? Y si las vacunas serían en ambos casos efectivas. Difícil también la pregunta. Nosotros charlamos mucho con los expertos y con los integrantes del equipo de virología del Instituto Andrés Malbrán. Una de las cosas que charlamos y que tenemos como gran ventaja en el país es el instituto y sus profesionales en relación a la vigilancia epidemiológica y de laboratorio de las cepas que circulan. Cuando surge un virus nuevo, sobre todo un virus respiratorio que tiene cierta inestabilidad, son muy dinámicos los virus, la cepa es un virus nuevo que puede infectar al ser humano, que se transmite de persona a persona. Tenemos una pandemia. Lo que buscan los virus en ese contexto es, nos necesitan a nosotros, a los seres humanos, para replicarse y para poder subsistir y para transmitirse de persona a persona. Por eso, cuando nosotros tenemos esos 2 metros, cuando usamos el barbijo, cuando nos lavamos las manos, interrumpimos la transmisión, el virus no encuentra a quién infectar para replicarse y bajan los casos. El virus, mientras tanto, así como nosotros tratamos, nuestro sistema inmune trata de matarlo para que no nos haga daño, las vacunas de prevenirlo y el tratamiento de minimizar la mortalidad, el virus va intentando mutar para hacerse más transmisible y seguir subsistiendo a lo que nosotros tratamos de hacer para que él no nos enferme. Todos los virus respiratorios mutan y hay un 20%, hay un porcentaje de esas mutaciones que por ahora son menores, que no impactan en la proteína más importante que al que están dirigidas las vacunas, pero hay que monitorearlo y vigilarlo muy de cerca. De hecho, ya hay laboratorios que están analizando eso para producir nuevas generaciones de vacunas. Eso pasa con la vacuna antigripal. La vacuna antigripal se hace todos los años porque el virus de la influenza tiene pequeñas mutaciones porque trata de evadir la respuesta inmune o evadir la vacuna. Entonces, eso es algo muy habitual. Lo que pasa es que uno lee en el diario nueva cepa y parece que empezamos de vuelta. Y no es tan así. Sí, obviamente hay que monitorearlo porque en esa adaptación, por ahí en algún momento hay algún cambio mayor o hay algún cambio que puede impactar en la eficacia de las vacunas y hay que tomar alguna medida. Pero hasta ahora hay por lo menos 3 cepas diferentes, la de Brasil, la de Sudáfrica, la del Reino Unido, que tienen este porcentaje de mutaciones y que son mutaciones menores que le dan más transmisibilidad al virus, pero le darían menos letalidad. El tema es que si es más transmisible y se infecta más gente, finalmente puede morir más gente también. Pero tiene una complejidad grande todo lo que es la dinámica viral. Así que, en principio, son mutaciones habituales que no tienen un impacto trascendente en las vacunas que tenemos disponibles hasta ahora y mañana puede ser distinto. Escuchamos a Ignacio Pérez de Radio La Red de San Luis. Buenas tardes a toda la mesa. La pregunta tiene que ver puntualmente, sabiendo cómo es el proceso y la producción de vacunas, la duda y la inquietud que tiene mucha de la población es cuándo se va a poder lograr vacunar a toda la población. ¿Cuál es el criterio de distribución que se tiene para cada una de las provincias desde Nación? Sí, yo no sé si está tan claro la dificultad que genera producir una vacuna, porque digamos, cuando se define la composición de la vacuna y que la vacuna es eficaz, escalar la producción requiere
primero, obviamente, transferencia de tecnología a otras plantas que tienen que aprender el proceso de producción de esa vacuna, la receta de la vacuna y hacerla, digamos, con esa receta hasta que salga bien. Y ese proceso es un cuello de botella en el mundo y es lo que está haciendo que todos los laboratorios del mundo para todos los países estén experimentando un retraso de lo que plantearon en los cronogramas teóricos. Lo que se planteó hace un par de meses cuando se firmaron los contratos a riesgo eran cronogramas teóricos que tenían que implementarse. No es que ya se había hecho y ya se sabía cuánto tardaba. Entonces, la verdad que es muy difícil de transmitir la complejidad que tiene producir una vacuna y escalar la producción a un insumo que necesita todo el mundo al mismo tiempo. Así que en ese sentido es importante aclarar esa situación y la población objetivo se ha definido en función de vuelta. Argentina tiene una Comisión Nacional de Inmunizaciones, vamos recomendando y consensuando con las jurisdicciones los objetivos y la población objetivo, y a medida que las provincias van consolidando esa población objetivo, que estamos trabajando para que sea nominalizada y bien detallada, se va distribuyendo la vacuna en función de la proporcional de esa población objetivo y una vez que se va empezando la vacunación en función del avance de meta de cada provincia. También es complejo, pero siempre es con una mirada sanitaria, es una mirada equitativa en función de la proporción de la población objetivo y, por supuesto, del avance de meta de cada jurisdicción. La pregunta de Fabián Núñez de Villa Mercedes Info. El fondo COVAX asignó a la Argentina más de 2 millones de dosis. ¿En cuánto tiempo está proyectado comenzar a recibir estas dosis para la doctora Bisotti? Y también qué novedades hay sobre la fabricación de la vacuna en la Argentina. Nosotros el mecanismo COVAX es un mecanismo de la Alianza Gavi con diferentes organismos internacionales. Es un mecanismo que va haciendo contratos con los laboratorios y va informando el contrato y va diciendo cuántas dosis le toca a cada país. Argentina optó por el mecanismo de transferir más fondos al principio para poder tener prioridad para elegir el tipo de vacuna y para ir definiendo en función de los contratos si tomábamos la vacuna que nos ofrecían, nos seguíamos hacia la siguiente. Nos han ofrecido dentro de los 9 millones de dosis que había solicitado Argentina por el mecanismo COVAX, entre 2.2 y 3.1 millones de dosis de Astra, que fue hasta ahora el único laboratorio con el que se firmó contrato, se firmó con Astra y con Pfizer en COVAX. El primer laboratorio fue Astra y lo que se hizo fue el total de las dosis que se firmó con Astra, distribuirlo proporcionalmente a cada país, y a Argentina le tocaron entre 2.2 y 3.1 millones de dosis entre febrero y marzo, abril y mayo. Así que la idea es que nos puedan confirmar si esos 2.2 millones de dosis los podemos recibir a fines de febrero, principio de marzo. Eso todavía no ha sido confirmado, es lo que ha pedido Argentina, y a medida que vayan firmando otros contratos con otros laboratorios vamos a ir recibiendo las propuestas hasta completar esos 9 millones de dosis que se ha pedido a través del mecanismo COVAX, que puede ser de otros laboratorios. Y la producción en Argentina y México de Latinoamérica para Latinoamérica de la vacuna de Astra, estimo que es la pregunta. En Argentina el laboratorio mAbxience está avanzando muy firme, produciendo el antígeno, produciendo el producto, la sustancia activa en tanques de bulk, se llama, que se están exportando a México, que está avanzando con la formulación. La semana que viene tenemos una reunión con Astra de Argentina para poder chequear cómo va ese cronograma y confirmar si entre fines de marzo y principios de abril vamos a poder empezar a recibir las vacunas que se están fabricando en Latinoamérica para Latinoamérica. Las de COVAX, que son de Astra, estarían llegando entre febrero y marzo los primeros millones y trabajando en ese sentido. Escuchamos a Gladys Aguilar de Radio Universidad.
Bueno, mi consulta también con respecto al tema de la vacuna, para la doctora Bisotti. Recién usted decía que hay países que han adquirido 9 vacunas cada 10 habitantes. ¿Cuántas son las que ha adquirido la Argentina hasta el momento? Argentina tiene firmado un contrato por, son 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, o sea, para 10 millones de personas, y se mandó también ya una carta dentro de un artículo que se podía ampliar a 5 millones de tratamientos, que son 10 millones de dosis, 22.4 millones de dosis de Astra y los 9 millones de COVAX. Así que son 30, 55, 62 millones de dosis que cubrirían alrededor de 30 millones de personas que estarían llegando hasta junio de este año, y sigue negociando con otros laboratorios en forma bilateral para poder definir en función de los cronogramas que oferten y de los resultados interinos de la fase 3, si se amplía, sobre todo también si empieza a haber datos en menores de 18 años, como para ver si se puede ampliar la población objetivo. La pregunta de Pablo Cufré, de FM Convivir, de Los Molles, y FM Río Seco, de San Luis, para la ministra Sosa Araujo. ¿Qué grado de avance tienen los preparativos de logística, incorporación de recursos humanos y capacitación para lo que sigue en la campaña de vacunación en San Luis, y cómo participa en este proceso el Gobierno Nacional? Bueno, todo el tema de logística ya está preparado. Nosotros sabíamos que en algún momento las vacunas iban a llegar. No sabíamos qué tipo de vacuna, así que tenemos ya distribuido en toda la provincia freezer y demás equipamiento para cualquiera de las vacunas que pudiese llegar conforme la temperatura que requiere cada una. Es un plan que ya se venía trabajando hace rato, un plan operativo que se presentó a Nación y el cual se aprobó, por eso estamos trabajando hoy con el plan de vacunación. Respecto a la incorporación y capacitación de recursos humanos, ya se realizaron muchas capacitaciones a lo largo de los últimos meses del año, donde hubo también capacitaciones que se realizaron desde Nación virtualmente, donde la gente se anotaba. Las personas que desde Nación fueron aprobadas nos mandaban las nóminas a nosotros, que son la gente que en este momento está haciendo las prácticas con todos los vacunadores de la provincia que ya están trabajando. Y no sé si me falta alguna respuesta más. Escuchamos a Carmen González, de Conectados y de Radio Digital. Muy buenas tardes, doctoras. Muy buenas tardes, ministras. Doctora Bisotti, celebro su presencia en San Luis. Nosotros acá en el interior siempre decimos que Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires. Ahora parece que puso un escritorio acá. Bueno, doctora, mi pregunta es para la doctora Sanglá. Celebro su presencia y que todos mis colegas hayan podido evacuar sus dudas. Y es respecto a que aquí en el interior nosotros la realidad que tenemos es que mucha gente está utilizando la ivermectrina como un preventivo. Quisiera que usted me respondiera qué le dice a toda esta gente de San Luis que lo está haciendo en forma masiva. Sí, nosotros desde el Gobierno de la provincia de San Luis, desde el Ministerio de Salud, recomendamos medicamentos avalados por el ADMAT. Sí sabemos que la ivermectina está en un estudio en el ADMAT y que todavía no tiene una resolución de su uso para el COVID. Sí sabemos que es un antiparasitario, pero que no está todavía recomendado su uso para esta enfermedad, por lo cual nosotros no lo recomendamos ni lo estamos usando. La pregunta de José Luis Beiras, de Onix Noticias de La Toma, para la doctora Bisotti. Hace unos días se publicó que científicos del CONICET y universidades están trabajando en la elaboración de una vacuna argentina para el COVID-19 sobre la base de proteínas recombinantes. ¿Qué evaluación tiene del proyecto y en qué fase de prueba estaría? Es una gran noticia, es otra razón por la cual hay que invertir en ciencia y tecnología. Es realmente muy, muy importante que científicos y científicas argentinas puedan desarrollar con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología estas posibilidades para nuestro país. Por supuesto que
es un desarrollo que se inició en la investigación básica y que está avanzando, terminando la fase en animales y empezando la fase 1 en humanos. Todavía tiene un camino largo, no es algo que sea a corto plazo, pero dentro del grupo de trabajo de vacunas COVID, dentro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, participan integrantes del CONICET que son investigadores de esta vacuna que está en desarrollo y por supuesto que está dentro de las que se están mirando con muchísima atención y es bien importante también pensar a mediano y largo plazo en relación al acceso de Argentina y de la región y del mundo a vacunas, sobre todo con desarrollo nacional. Así que nosotros estamos transitando ahora una situación en la cual el escenario de recibir vacunas de plataformas más conocidas, de plataformas que se venían usando en otras vacunas para poder dar respuesta al corto plazo es muy relevante, pero pensar en otras tecnologías, en otros desarrollos y por supuesto en desarrollos nacionales es realmente importante, así que estamos mirando y muy en contacto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en relación a esa posibilidad. La pregunta de Gloria Velázquez de Radio Nacional para la doctora Bisotti. Hoy se conoció la posibilidad en base a declaraciones del ministro Ginés González García en la Cámara de Diputados de que Argentina alcance la inmunidad de rebaño en junio. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se sostiene el Ministerio de Salud de la Nación para sostenerlo? Sí, eso comentó ayer el ministro en la reunión con los diputados y las diputadas en función de el objetivo de tener a un porcentaje importante de la población vacunada, ¿sí? El efecto rebaño y lo que suceda realmente vamos a tener que esperar más tiempo y más información para poder saber qué pasa en este escenario donde tenemos siempre más preguntas que respuestas, lamentablemente, pero en el sentido de el objetivo y el impacto es tener para julio un porcentaje bien importante de la población argentina vacunada con las 2 dosis y que esa situación no solamente haga que disminuya la mortalidad, sino que ya pueda tener un impacto en la disminución de la transmisión. Así que eso es lo que transmitió ayer el ministro en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados. La última pregunta, Ezequiel Castillo, de FM La Finur. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Mi pregunta va dirigida hacia la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, que está relacionada al registro de voluntarios, aquellos que tengan la intención de colocarse la vacuna. ¿Cuáles son los números estadísticos que han arrojado hasta ahora? ¿Cuál ha sido la recepción en la sociedad? ¿Y cómo será luego también la metodología de vacunación una vez que ya se cumpla con el personal de riesgo y el personal esencial? Estos que estén registrados son los que el día de mañana van a tener prioridad. Muchas gracias. Bueno, la página está funcionando perfectamente. La gente se está registrando, cada vez hay mayor cantidad, estamos llegando casi a los 40.000 inscriptos. Esta página de inscripción va a su vez a hablar con el registro que hace la provincia, tanto en sus bases de datos como en las bases de datos de la Nación. Quiere decir que si una persona se registró y recibió la vacuna, en esa misma base de datos ya va a quedar la marca de que ya recibió la vacuna, como para que no podamos descontar los números y sepamos cuántas vacunas nos hacen falta recibir para cumplir con todos aquellos que manifestaron su voluntad de registrarse. Esto está ya listo y la política para poder saber a quién se va a vacunar, esto obedece a un plan que está llevando a cabo tanto la Nación como el Ministerio de Salud de la provincia, y lo que establece ese plan es lo que efectivamente se ejecuta. Les doy un ejemplo. Yo me puedo anotar, pero si no estoy en el grupo que corresponde, me anoto, soy personal de salud, pero no estoy en el grupo justamente de las especialidades que se consideran, estoy inventando una situación, ¿no? Porque si acierta, obviamente no voy a ser llamado. Ahora, si mañana, soñemos, llegan todas las vacunas juntas y tenemos todos los millones y a San Luis le mandan el 1%, van a ser más las vacunas recibidas que los que se han inscrito, con lo cual ese mismo día vamos a vacunar a todos. No sé si en un día, trataremos que hacerlo en 2, porque si no, no sé, creo que nadie va a dormir, pero digo,
hoy las expectativas son todas buenas. Tenemos vacuna, clarísimas las explicaciones que dio la doctora Carla Bisotti. Tenemos una expectativa de esperanza, tenemos la gente que está manifestando que quiere vacunarse, así que está todo bien. Necesitamos que las fabricantes, tanto de las vacunas que se han contratado en Argentina, como las que no se han contratado en Argentina, pero que otros países tienen problemas, como Pfizer en Europa o AstraZeneca, todo el mundo tiene el mismo problema. Cuando empiecen a llegar, los que van a tener prioridad van a ser los que han dicho, me quiero vacunar. Sabemos que estas personas, además del plan y la estimación que hizo al principio, estas personas mostraron su voluntad de quererse vacunar. Si no nos sobran vacunas, vamos a vacunar a todos. Y si nos faltan, iremos grupo por grupo, de acuerdo a lo que establezca la Nación y la provincia en los ministerios correspondientes. Déjenme decirles que tienen que estar bien orgullosos de la articulación entre salud y ciencia y tecnología, la innovación que está haciendo San Luis. El equipo del Ministerio de Salud de la Nación estuvo acá hace una semana. Yo hoy le contaba al gobernador que han llevado ideas y que se ha implementado en nuestro registro nominal muchas de las ideas de la provincia de San Luis. El gobernador decía que siempre hay que construir sobre lo construido y es bien importante mencionarlo, la articulación, el trabajo y esa herramienta, y que hable con los registros del Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, son un valor bien grande que tiene la provincia, así que no quería dejar de mencionarlo a las ministras. Bueno, agradecerles la presencia de ustedes y los que nos acompañan virtualmente, pero también recordarles que si bien todo el tiempo la ven a María José, a Rosita, a Alicia, permíteme, Carla, lo que digo, la verdad que es enorme el equipo de profesionales y técnicos que trabaja con nosotros, un agradecimiento enorme para todos ellos, el esfuerzo que hace cada uno desde el lugar que le toca, ya sea desde cada uno de sus oficinas, cada uno de los hospitales, de los rincones, la verdad que es muchísimo, muchísimo, y bueno, en nuestra cara está en la cara de ellos. Realmente les agradecemos que nos ayuden a comunicar bien, por eso es muy importante que nos llamen, los vamos a seguir atendiendo, por ahí se demoran un poquito más ustedes y saben que hay otra radio, otro medio atrás, pero bueno, nada, queremos que sepan que estamos trabajando por San Luis, por supuesto con todas las directivas y el acompañamiento de Nación, pero no podemos dejar de reconocer a cada uno de los trabajadores y de las personas que nos acompañan y de todos los ministerios que están a la par nuestra del Ministerio de Salud, y la verdad que lo quería hacer público ya que están todos los medios presentes, así que bueno, muchísimas gracias a toda esa gente y muchísimas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos siempre, así que gracias.